España, el Camino, la ruta hacia Santiago de Compostela. En la Edad Media era una de las rutas de peregrinos más importantes de la cristiandad. Sin embargo, cuando las peregrinaciones se pasaron de moda, el camino permaneció desierto durante muchos siglos. En la actualidad, mientras las iglesias se quedan vacías, el viejo camino vuelve a llenarse de peregrinos de todas partes del mundo. ¿De dónde vienen peregrinos? De los Países Bajos. ¿De Holanda? Sí, empecé en Utrecht, así que... ¿Y cuánto tiempo llevan dando? Más de 4 meses. 4 meses, pero se han pasado de largo, se están alejando de Santiago. Bueno, ya he estado allí, pero esto también forma parte del juego. ¿Estás seguro? Sí, claro. ¿Qué le parece Santiago? Demasiado turístico. También es porque justo antes de entrar en Santiago te ahogas en turistas. Gente que solo anda los 100 últimos kilómetros para conseguir el diploma. Y esto es para relajarse. ¿Usted también es de Holanda? No, soy de Francia. ¿Le importa que le pregunte su edad? 56 años. 56 años. Sí, 56. Parezco más viejo, pero sin el sombrero estoy más joven. ¿Por qué va a Finisterre? ¿Que por qué voy a Finisterre? Porque si has llegado hasta Santiago, tienes que seguir hasta el fin del mundo. La antigua ruta de los peregrinos se está volviendo a llenar, pero desde hace unos años cada vez más peregrinos pasan de largo de Compostela y siguen por otro camino que les lleva más allá, hacia Finisterra. Esta peregrinación empieza con la noche de los tiempos. Allí empezaba el océano de tinieblas, allí empezaba el Hades, allí empezaba la tierra de los muertos. Herman Feische es un sociólogo y escritor holandés, lo opuesto a un practicante religioso. Y sin embargo es un peregrino que hizo el Camino de Santiago por primera vez hace 15 años. Santiago de Compostela, casi el fin del mundo. Una ciudad donde confluye gente de todas partes de Europa con la esperanza de encontrar sabiduría, perdón por los pecados o un pasaporte al cielo. Compostela, una ciudad para asegurarse una vida mejor en el más allá. ¿O es en realidad una trampa para turistas? Una ciudad con personajes falsos que tratan de mantener la vida de un pasado que hace mucho tiempo ha desaparecido. Un lugar para tirar monedas a una fuente con la esperanza de que suceda un milagro. Compostela, ¿cómo es en realidad hoy? Debe de haber unos 30 grados a la sombra en este momento. No llevo pantalones cortos y estoy sudando por todos los poros. Así es durante la peregrinación a Compostela. Se suda y te mueres de calor y cansancio. Es como una de las fases del más allá que vemos representada en esta iglesia cercana a la Catedral de Compostela. Vemos a unas personas entre las llamas. La mayoría de la gente probablemente piense que es el infierno lo que se está representando aquí, pero es otra parte del más allá, el purgatorio. El purgatorio es el lugar donde acabas si has sido bueno durante tu vida y no tienes que ir al infierno, pero tienes que esperar simplemente porque todavía no puedes soportar la mirada del Señor. Fue un invento del Papa para sacar más dinero para la Santa Iglesia de Roma, y en realidad de eso se trata en Compostela desde los tiempos de la Edad Media. Si peregrinabas hasta Compostela, andabas el camino correctamente y llegabas a la ciudad albergando buenos pensamientos, te premiaban con un descuento de 1/3 para el purgatorio. Y si llegabas el 25 de julio, el día de Santiago, con buenos pensamientos, te confesabas y te arrepentías, entonces ganabas un descuento del 100% para el purgatorio, es decir, tenías un pasaje directo al cielo. ¿A qué se debe este espectacular resurgimiento de la tradición en Compostela? Mientras el interés por Roma, Jerusalén o Lourdes se desvanece, los caminos a Compostela se llenan de nuevo. La peregrinación empieza con la noche de los tiempos. El camino se abre muchísimo tiempo antes de que apareciera o no apareciera el apóstol Santiago. Toda la simbología del camino es una idea iniciática de muerte y resurrección. De hecho, la propia geografía del camino indica esto. El camino empieza en un lugar muy verde, muy frondoso, un lugar fértil que progresivamente va desecándose, se entra en Castilla, es una zona de muerte, el peregrino muere, sus paisajes mueren y poco a poco va entrando, cuando se entra ya en Galicia, en un proceso de progresiva resurrección. Hay otro punto muy importante y es que el final del camino es el mar, que es la vida eterna, es lo que ellos consideran la expansión definitiva. Piense que durante todo el camino
no hay conexión en ningún momento con el mar. El peregrino no ve el mar, es evitada por el Camino de Santiago. Solamente hay un punto donde se puede ver el mar, que es después de Santiago, llegar al Finisterrae, al final del mundo, Finisterre, el lugar donde pensaban que se acababa el mundo conocido, donde ya se entraba en un reino casi mítico, que era el reino del más allá, era lo que había más allá de esas tierras. Cuando el peregrino, después de haber sufrido todas las penalidades y todas las alegrías de ese viaje infinito desde su lugar de residencia hasta el fin del mundo, llegaba allí preparado para asistir al majestuoso espectáculo del sol poniéndose en el occidente. Allí empezaba el océano de tinieblas, la tierra de los muertos. Un camino para minorías, místicos que buscaban a Dios en su interior y alrededor de ellos, gnósticos de la antigüedad que perseguían el conocimiento en sus corazones, algo a lo que también aspiraban los cristianos primitivos que veían la vida y el sufrimiento de Jesús como una vía para su propia redención. Para gente gnóstica, Dios está en sí mismo. Para un ortodoxo, Dios está ahí fuera. Y la imagen que se esfuerza la Iglesia en transmitir a esos ortodoxos es una imagen de un Dios castigador, de un Dios colérico, que no es la idea que tienen los gnósticos. Y los ortodoxos trataron de cristianizar una serie de lugares que eran focos de iniciación para gente gnóstica, gente que podía comunicarse con Dios en esos lugares sin necesidad de intermediarios terrenales. Para encontrar a Dios, estos cristianos primitivos no necesitaban una iglesia, pero una vez que la iglesia de Roma se hizo con el poder, los exterminó por su atrevimiento. Cambiaron muchas cosas, también el camino. Ya no llegaba hasta el fin del mundo, sino hasta el lugar donde la iglesia había colocado unas reliquias que presentaban como objetos que habían estado en contacto con el apóstol Santiago. ¿Por qué en Santiago de Compostela? Porque allí está enterrado un hereje del siglo IV que se llamaba Prisciliano, que representa el gnosticismo, es decir, el cristianismo entendido como filosofía del conocimiento y no como una liturgia barata y llena de supersticiones para engañar al pueblo. Sánchez Dragó pertenece a un grupo de historiadores y escritores cada vez más numeroso que denuncia a la Iglesia por su rigidez y sus métodos para imponer su voluntad, prohibiendo todo y transformando un camino que antaño estuvo abierto al mundo. El peregrino siente que está en contacto con la divinidad de una manera directa en esos puntos iniciáticos concretos. Y eso es lo que la ortodoxia trata de sofocar a toda costa. Incluso hay momentos, a partir del siglo XII, es justo el momento en el que la Iglesia se da cuenta del enorme peligro que tienen las ideas gnósticas, crean instituciones como la Inquisición y ponen en marcha campañas como las primeras cruzadas contra los cátaros en el sur de Francia. La gran crisis para la Iglesia medieval se produce en el siglo XII, cuando prácticamente todo el sureste de Francia toma partido por los cátaros gnósticos. También en el norte de España encuentran mucho apoyo, pero una sangrienta cruzada obliga a todo el mundo a volver al redil. Los cátaros son exterminados. La Iglesia asume un férreo control de toda la zona. La gran cantidad de caminos que van a Compostela se organiza en una serie de rutas fijas en las que los peregrinos pagan unas cuotas y se arrepienten en iglesias o monasterios al final de cada jornada. Se alteran muchos símbolos del camino, deliberadamente, para que ese peregrino que desea su comunicación trascendente tenga que pagar el peaje de la iglesia. Tenga que pasar por los intermediarios eclesiales antes de llegar a Dios. Pero eso no era el sentido original del camino. Es la sensación de estar haciendo camino, sufrir, morir un poquito y, como siempre, nunca se acaba. El camino no es la piedad fosilizada en las iglesias, es espacio y libertad. Todo el mundo puede dejar atrás los antros de perdición de las ciudades y empezar a caminar, si no durante 40 años, por lo menos durante 40 días.
Encontrarás estudiantes de vacaciones, gente mayor que ha iniciado una nueva fase en su vida, miembros ejemplares de la sociedad que día tras día tienen que ver la misma cara al otro lado de su mesa y que ahora ven a una diminuta figura acercándose en alguna llanura desierta, una pequeña figura caminando a paso regular con una mochila al hombro y se preguntan, ¿qué clase de persona será? En el Camino de Santiago me parece que es la verdadera religión. El ser bueno con las gentes, que las gentes sean conmigo, voy desprendido, no tengo nada, me hace falta poco, es un estado perfecto. José María, un tendero, nos cuenta los nuevos milagros del camino. Hay 3 enemigos tiene el camino, sí, los perros, los curas y las ampollas de los pies. Pero no es verdad. En San Juan de Ortega hay un perro, se llama Calisto. El Calisto, ya sabes que tiene el nombre del Papa Calisto, personaje importante. Pero este Calisto perro, más importante que el Papa todavía. Calisto, amigo de los peregrinos. Perro feo, un gran corazón, se arrima al peregrino con la cola, fiesta y tal. Y algunas veces se va con el peregrino, caminando hasta 4 jornadas, 4 días, le acompaña al peregrino, se va, y cuando se cansa, vuelve a San Juan de Ortega, le deja al peregrino. ¿Pero cómo vuelve? Sí, porque tiene un collar puesto aquí, que dice, soy Calisto, perro peregrino, San Juan de Ortega, teléfono 947-438016. ¡Calisto! Tal vez dentro de 100 años, Calisto sea tan famoso como el gallo y la gallina de la iglesia de Santo Domingo, que mantienen vivo el recuerdo de un milagro que sucedió en la Edad Media. Un joven peregrino alemán fue acusado falsamente de robar y fue colgado. Cuando sus padres completaron su peregrinación apesadumbrados y volvieron tras muchas semanas, hallaron a su hijo todavía colgando de las vigas de la prisión, pero sano y salvo gracias a la intercesión de Santiago. Entonces volvieron corriendo para informar del milagro al corregidor que lo había condenado. Y el corregidor empezó a reír y dijo, bueno, ese está tan vivo como este gallo y esta gallina que nos vamos a comer. Y entonces, según la tradición, en aquel momento el gallo y la gallina ya estaban guisados sobre la mesa, se pusieron de pie, le salieron de nuevo las plumas y se pusieron a cantar. ¿Y el gallo y la gallina son ahora un tesoro turístico para Santo Domingo? Sí, es un tesoro espiritual, forma parte de la tradición de la ciudad, pero al mismo tiempo es un mecanismo de marketing muy importante, como pueden ver por toda la gente que a una hora normal de un día de labor están visitándolo, ¿no? Habría que darle un premio de marketing al que pensó en poner aquí el gallo y la gallina vivos. Marketing, atraer a los turistas, eso es lo que todo el mundo está haciendo, la iglesia tanto como los operadores turísticos. Hacia el noroeste, antes de llegar a Santiago, se encuentra el punto culminante del camino, literal y en sentido figurado, la Cruz del Ferro, una cruz de hierro en lo alto de una montaña de piedras que los peregrinos han ido depositando una a una y que a veces hasta se han traído de casa. Es una vieja tradición, ¿verdad? Se van dejando aquí los pecados. ¿Hay muchos? Según la piedra. Cada piedra un peregrino. ¿Por qué hace esto? De Bélgica. No, ¿por qué arroja esta piedra? Para continuar con la tradición, lo que los padres y los peregrinos hicieron durante siglos. Quiero ser parte de todo eso. ¿No es por las indulgencias de Santiago? No. ¿Lo hacen esto por fe o...? Sí, estamos celebrando nuestras bodas de plata. Arrojamos las piedras de nuestros corazones. Andas con un objetivo. El camino. El camino, sí, el camino. Y me alegro mucho de estar haciéndolo. Eso no es lo que muchos peregrinos esperan en absoluto, de manera que dan la espalda a todo esto y buscan de nuevo el silencio del camino, y en los últimos años cada vez más con un nuevo objetivo. 3 días de caminata después de Santiago, hacia donde se acaba la tierra y empieza el mar.
Queremos ver el fin del mundo y terminar la ruta allí. Además, Finisterre tiene un toque místico. Es la última concha. Haces el camino siempre siguiendo las conchas, los rayos. Y la última concha, en Finisterre, apunta hacia abajo. Hacia el mar. Hacia el mar, hacia el interior de la tierra. Y ahí acaba el camino. Hemos caminado 700 kilómetros hacia el oeste con el sol siempre a la espalda, durante esos 700 kilómetros. Y es en ese último momento, cuando tienes el sol a tus espaldas, que si te das la vuelta y te pones de cara al sol, vuelves a la vida, a la luz. Hay una recuperación, yo casi diría que instintiva, de lo que fue el viejo camino, el antiguo camino. Todos los caminos antiguos de peregrinación tenían que acabar en un lugar geográficamente impactante. Santiago no es un lugar geográficamente impactante. Es un lugar con una iglesia impactante, pero no es una geografía, digamos, de choque. Esta geografía de choque, el único lugar que la presenta es, sin lugar a dudas, Finisterre. El lugar donde pensaban que se acababa el mundo conocido, donde ya se entraba en un reino casi mítico. El fin del mundo, el punto donde iban las almas de los muertos, allí donde cada día se hundía el sol en el mar Tenebris, el mar de las sombras. Aquí hubo un templo antiguo. El faro data de los tiempos de los romanos. Es el final del peregrinaje, aunque hay otros candidatos que reclaman ese honor. Yo encuentro a Dios en todas partes. Y en el camino lo sientes en todas partes. Te arrastra. Sientes que te impulsa a seguir adelante. No puedes parar. Por muy cansado que estés, sientes su atracción. Unos buscan a Dios en el camino, otros en iglesias donde aún puede encontrarse paz y tranquilidad. Esta pequeña iglesia está a mediodía de camino de Finisterre y tiene 1000 años. Aquí, uno es como un peregrino sin Dios. Pero este modesto sacerdote, esta magnífica iglesia antigua, ¿habrá algo en todo eso después de todo? Sí, es maravilloso, por supuesto, y me conmueve. Pero no porque para mí tengan nada que ver con la vida eterna, sino porque veo a este cura hacer su trabajo de verdad por amor a sus feligreses. Y está claro que ellos lo aprecian. Y también es maravilloso que al lado de la ruta de los peregrinos exista esta pequeña iglesia donde todo se realiza de acuerdo con un viejo ritual. Mientras que los peregrinos de hoy en día en realidad tienen su propio sistema para lidiar con semejantes cosas, nada de rituales. Tu experiencia personal es lo que cuenta. Mira la puesta de sol y siéntelo como algo especial. Ahí hay 1000 años de diferencia. Y me parece que en la actualidad hacer una peregrinación también es una manera de liberarte de todos los problemas de la vida. Es una forma de liberarte, de tener que tomar decisiones, del agobio de no tener tiempo. En el camino uno se siente como un pato de Dagobert nadando en el océano del tiempo. Otra cosa que se hace evidente es la cantidad de cosas de las que puedes prescindir, de las que ni te acuerdas cuando estás haciendo el camino. Y lo mismo pasa con lo que sucede en tu cabeza. No te hace falta pensar tanto. Todo ese tormento que implica tomar decisiones, mantener tus contactos y todo ese tipo de cosas. Todo eso lo puedes dejar atrás. Este es el último pedazo de Europa. Aquí todo es definitivo. El último faro, la última cruz, aquí detrás de mí. Detrás de la última roca solo hay mar. Esto es Finisterre, el fin del mundo. Y para un número cada vez mayor de peregrinos también el final de su peregrinaje. No se puede ir más lejos. Dejas de ser peregrino, ya no te hacen falta las botas y con las mismas, si quieres, puedes prenderles fuego. Y esto es lo que muchos peregrinos hacen al pie de este pequeño monumento. El monumento al zapato quemado. En Finisterre se acaban los rituales. Solamente al atardecer, todo el mundo se sienta solo para ver la puesta de sol en el fin del mundo, allí donde la eternidad se hace visible. Hay un corto poema que dice: el sol se pone y yo me siento especial. Eso es lo que hay que buscar en una puesta de sol. La gente se siente especial, única, y así es como también me sentí yo. No tanto porque me invadieran pensamientos metafísicos ni nada por el estilo, porque rara vez me preocupan esas cosas, sino porque pensé, es increíblemente hermoso. Y me gustó notar una sensación de integridad en la gente.
Cuando haces una peregrinación te das cuenta de que en realidad todo lo que necesitas está en tu cabeza. No necesitas ningún ritual colectivo ni suplicar a ninguna entidad fuera de ti. Todo eso lo encuentras en tu interior. Y peregrinar también es una forma de hallar la armonía interior.